Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Volvemos con las entrevistas. Aquí desde donde lo hago, que es en España, pues es tarde, de noche. Hablamos con personas de Bolivia, hablamos el otro día con personas de Argentina. Y bueno, gracias al Internet siempre tenemos una excusa para contactar con personas que además he tenido la ocasión de conocer personalmente. O sea que vaya, que para mí es una delicia. Hoy tenemos con nosotros al boliviano asesor de inversiones extranjeras, dime si no me he equivocado, Mauricio Ríos. Mauricio, ¿cómo estás? Perfecto, no te equivocas. Encantado de estar contigo. Ya te lo he dicho antes, pero insisto en decírtelo ahora. Me encanta tu trabajo, me parece sensacional. Estás haciendo algo extraordinario y pues estoy encantado de estar aquí ahora contigo. Pues es mi turno. Bueno, pues tú lo has dicho, la verdad es que es tu turno. Como ya habrás visto en las otras entrevistas, pues entrevistamos a personas de perfiles muy diferentes y en tu caso, como te conocí en Argentina, pues vi que hablabas de varios temas, de economía, de gestión económica de finanzas personales y todo lo juntas con el estudio también del liberalismo en la escuela austríaca. O sea que vamos a entrar en varios temas y eso, como siempre digo, hablo demasiado y no dejo al entrevistado que hable. La primera pregunta, la pregunta de rigor es que por favor te introduzcas a ti mismo, háblanos de ti como mínimo profesionalmente y a partir de ahí vamos tocando temas cuando quieras. Sí, profesionalmente, muy breve. Empecé, vamos, soy economista, soy de Cochabamba, estudié en Cochabamba, crecí en Cochabamba, estudié en la Universidad Mayor de San Simón, que es una universidad pública. Si no me equivoco, es la segunda universidad pública más grande del país. Estudié economía. Un poco más tarde terminé estudiando el máster de Huerta de Soto, el máster de la Escuela Austriaca en la Rey Juan Carlos en Madrid, y empecé con el doctorado, a pesar de que anda detenido por X motivo. Pues también empecé a hacer la investigación doctoral con Huerta de Soto, y pues he terminado girando más o menos el mundo académico, porque ese era más mi perfil. He terminado haciendo asesoría de inversiones, y que consiste básicamente en asesorar a la gente para que estructure su patrimonio en el exterior y pueda preservarlo a largo plazo, fundamentalmente para diluir el creciente riesgo país en mi país ahora mismo. Tan sencillo Bueno, como eso. pues muchas cosas, la verdad que se entiende tu enfoque. Si te parece, empecemos por tu trabajo. Haces, a ver, que no me equivoque, Offshore Wealth Management. Explícanos un poco qué es esto y más allá de los detalles técnicos, un poco cuál es la filosofía que hay detrás, porque entiendo que no es coincidencia de que seas liberal y que creas en el capitalismo y la economía de libre mercado. Háblanos un poco de eso, por favor. Sí, correcto. Vamos, los paraísos fiscales o las jurisdicciones offshore, de un tiempo a esta parte, son básicamente jurisdicciones, son territorios neutros fiscalmente hablando. Es decir, que tienen competencia fiscal o competitividad fiscal. Es decir, que respecto de la gran generalidad de países en el mundo y sobre todo respecto de la OCDE, tienen impuestos más bajos, más sencillos, mucho más fáciles de sufragar, pero sobre todo son jurisdicciones que a uno le permiten privacidad fundamentalmente y seguridad al mismo tiempo. ¿Por qué vine estableciendo este tipo de asesoramiento a mis clientes? Básicamente para poder diluir el riesgo país, como dije antes, y al mismo tiempo poder preservar el capital a largo plazo. Por un lado, lo que se hace es asesorar a los clientes para que estructuren su patrimonio de la manera que más crean conveniente. Puede ser un fondo familiar, un fondo de inversión familiar, puede ser un family office, puede ser un fideicomiso, etcétera. Son varios. Son alrededor de 6 básicamente, en los que no vamos a entrar necesariamente en detalle. Y por otro lado, es básicamente asesorar una vez que el cliente tiene esta estructura adecuada, asesorarlo respecto a cuáles pueden ser las mejores inversiones para preservar su capital a largo plazo. Todo esto es paralelo a lo que pueden hacer con el capital que ya tienen, que ya generan, ya sea en la empresa familiar o independientemente. Pero son básicamente estrategias de preservación del patrimonio de largo plazo. Esa es básicamente la filosofía detrás de toda esta estructura, en algo que ya vengo haciendo alrededor de 4 años. Qué bien. Si quieres, háblame un poco, porque has dicho el concepto paraíso fiscal y ya se me viene a la mente, pues digamos, la preconcepción que hay. Como mínimo en España, desconozco si en Bolivia, cuando se habla de paraíso fiscal, se habla de algo ilegal, algo sucio, algo donde la gente egoísta o que está con dinero sucio, criminal, corrupto, pone el dinero ahí. ¿Qué hay de verdad y qué hay de eso? Esa sería la parte 1 de la pregunta. Y la otra es, ¿por qué existen los paraísos fiscales? ¿Existen porque el resto del mundo es una prisión fiscal o cómo lo ves?
Sí, respondiendo a la primera pregunta, sí, efectivamente hay mucho estigma detrás de lo que son las jurisdicciones offshore y los paraísos fiscales. Vamos que hay distintas jurisdicciones offshore y paraísos fiscales, unos tienen una más calidad que otros, etcétera. Hay lugares en los que sí probablemente se pueda lavar dinero y que se las pueda utilizar con malas intenciones, si tú quieres. Pero en términos generales, los paraísos fiscales hoy en día ya no son de repente como en los años 80, como en las series que nosotros veíamos de Miami Vice, a través de los cuales los narcotraficantes llevaban su dinero en grandes bolsos en efectivo y los ocultaban allí, y estas jurisdicciones terminaban siendo algo así como que cómplices de las grandes mafias del narcotráfico alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Pues hoy en día no funcionan así. Y no son propiamente paraísos fiscales, sino que son, como decía antes, jurisdicciones territorialmente neutras y que uno no pregunta cuál es exactamente su actividad fuera del país y que solamente, por decir algo, paga un solo impuesto al año, es muy sencillo, etcétera, mientras tenga las cosas en regla. Y segundo, que por qué existen los paraísos fiscales es básicamente porque existe la posibilidad para las personas de poder defenderse ante los gobiernos fiscalmente voraces o con voracidad fiscal, o que han establecido de una u otra manera un infierno fiscal. Es decir, que en términos generales, tienen niveles de impuestos y una presión tributaria tan grande que termina siendo imposible generar riqueza de largo plazo a cualquier individuo que se establezca en países con gobiernos típicamente populistas y que pretenden solucionar todos los problemas mediante el incremento de impuestos. Y al mismo tiempo, déjame decir que estos impuestos no suelen ser como la gente cree, que van a terminar siendo para construir escuelas, ni hospitales, ni carreteras, etcétera, sino que básicamente, como hemos visto fundamentalmente en Argentina o en Ecuador, etcétera. Vamos, todo lo que ha sido el socialismo del siglo XXI ha servido para los políticos que han votado y que han intentado, en muchos casos, llevarlos a jurisdicciones offshore. Y volviendo al principio, las jurisdicciones offshore o paraísos fiscales no sirven para lavar dinero propiamente. Hoy se lava dinero con dinero en efectivo, en grandes bolsos, con incluso algunos conventos de cómplices, ha ido de todo, pero las jurisdicciones offshore hoy en día no sirven para lavar dinero. Los mecanismos para lavar dinero hoy en día son radicalmente distintos. Bueno, queda Tarde eso. o temprano te pillan. Bueno, eso está claro. Antes de entrar en temas de política y demás, que veo que ya has puesto un poco la patita por ahí, estaba leyendo también tu Twitter y solo en el perfil tienes: ayudo a la gente a preservar su legítima capacidad de generación de riqueza a largo plazo. Me gusta de esta frase la palabra legítima, y si quieres pues habla un poco de la filosofía que hay detrás. ¿Qué pasa con la preservación legítima cuando no es legal? ¿Cómo lo haces uno para mantenerse, digamos, en acorde con ambos conceptos? Vamos, ¿a qué llamo yo legítima? Que en términos muy sencillos y coloquiales, que no asesoro gobiernos, que no asesoro políticos, que no asesoro a gente que tiene dinero mal habido, etc. Y al mismo tiempo, ¿cuál es la filosofía detrás de todo esto? Ha sido todo mi recorrido, mi experiencia de investigación, mi investigación académica, mi experiencia personal, etcétera, que se resume básicamente en lo siguiente. Una parte de mi familia ha sufrido la fortuna de haberlo perdido absolutamente todo en 2 oportunidades, en 2 grandes ciclos. Y vamos, esto ha sucedido a muchas familias en Bolivia, que han sido ciclos de alrededor de casi cada 30 años. La primera vez que parte de mi familia lo perdió absolutamente todo fue con la reforma agraria de 1952. Fue un régimen que bajo el lema de que la tierra es de quien la trabaja, pues intervino y la repartió entre todos los campesinos, etcétera, y pues con mucho mito por detrás sobre cómo es que se trataba a los campesinos de entonces, etcétera, pues se decide simplemente confiscar tierras y simplemente repartirlas, redistribuirlas. Esa fue una de las formas en las que la familia lo perdió todo. Alrededor de 4 años más tarde nada más el país vivió su primer capítulo hiperinflacionario
si no me equivoco, alcanzó una hiperinflación de alrededor del 800% anual. Entonces, fueron años convulsos, muy complicados, durante la primera mitad de los años 50, y casi exactamente 30 años más tarde, el capítulo de hiperinflación casi más severo que había tenido toda la región, con la llamada década perdida, ¿no?, de América Latina. Fue el caso más complicado que se tuvo hasta ese momento. Bolivia vivió una hiperinflación del 23.500% anual aproximadamente. Muchos dicen que incluso si se llegaba a contabilizar el momento inmediatamente anterior al decreto que terminó estabilizando la economía, pues la hiperinflación llegó a alrededor del 60.000%, para que te des una idea. Entonces, mi curiosidad sobre estos aspectos viene desde que yo era muy pequeño y escuchaba todos estos capítulos de mi familia, de mis papás, de los tíos, de los abuelos, etcétera, y entendía perfectamente qué es lo que sucedía, porque ellos, lógicamente, tenían una filosofía detrás de lo que era generar riqueza, de lo que era hacer las cosas de manera correcta, de lo que era ser personas de bien, básicamente. Entonces, la filosofía que he ido construyendo para tratar de evitar un tercer episodio relativamente similar ha sido a establecer una estructura de asesoramiento justamente en este sentido, teniendo conocimiento de ciclos económicos, algo de historia del país, una teoría relativamente sólida, capaz de explicar la realidad, y pues he llegado justamente a este esquema para tratar de advertir un episodio relativamente similar a los dos que he contado, pues he encontrado que la mejor manera de preservar el patrimonio de la gente a largo plazo, que lo ha generado de manera legítima, que es dinero bien habido, pues he encontrado la forma de que pueden establecer estructuras en jurisdicciones offshore para tener privacidad y poder diluir los riesgos, el riesgo país, derivados en confiscaciones de depósitos, inflaciones muy elevadas, incremento de impuestos, básicamente. Así que es esa básicamente la historia y la estructura y la idea que he tenido detrás de todo lo que vengo haciendo, insisto, hace ya 4 años, incluso más, porque son varias las cosas que he venido haciendo enfocado justamente en ese sentido. La última pregunta que te haría de este tema, también me gustaría saber un poco la opinión del boliviano medio o de las personas con las que tú te mueves o que puedes ver en las noticias, en los bares, en la calle. ¿Cuál es la idea que se tiene, digamos, de la actividad que tú haces? La gente considera que el Estado se quede con gran parte de tu riqueza es algo legítimo, o por contra se entiende que uno se pueda proteger y, como decíamos antes, si no lo ha robado nadie, es tu propiedad, o digamos has generado riqueza, es legítimo que lo preserves y que lo intentes incluso multiplicar. Bueno, afortunadamente cuando uno emprende, porque esto ha sido un proceso de emprendimiento empresarial personal, uno empieza primero con el entorno más cercano, ¿no? Con familia y amigos de confianza, que uno lo conoce y que sabe sobre su trayectoria, etcétera. Así que en ese sentido, sobre la prescripción de la situación, nunca ha habido realmente un problema. Es decir, no tienen ningún escepticismo y no tienen ningún estigma respecto a lo que se puede hacer trabajando con jurisdicciones offshore, con paraísos fiscales. El problema ha venido más por el lado del diagnóstico de la situación. Es decir, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que la economía de Bolivia no iba por buen camino. Yo afortunadamente no me animé a decir cuándo exactamente, ni en qué lugar exactamente iba a haber serios problemas que implicaban que ya no iba a haber vuelta atrás. Aproximadamente desde el 2012 vengo diciendo, cuando se hizo la última reforma del sistema financiero, el que básicamente se resumió en establecer, vamos lo de siempre, establecer niveles de tasas de interés inferiores a las cuales el mercado en condiciones de libre competencia establecería, pues yo advertía, esta reforma, que es la importante, va a tener serios problemas, va a generar burbujas de activos, va a generar sobreoferta, va a generar sobrecapacidad productiva y eventualmente vamos a tener que realizar mínimamente ajustes muy fuertes, si no es que además reformas estructurales comparables como las que tuvimos en 1985, que fueron las que detuvieron la hiperinflación, o como las que tuvimos como complemento a mediados de los 90. Entonces, afortunadamente, se puede hacer un seguimiento muy claro de qué es lo que vengo diciendo. Advertencia primero,
luego la evidencia de esas advertencias y al mismo tiempo decir, este es un momento extraordinario para hacer las cosas bien, un poco más adelante ya será difícil y si no, simplemente imposible. Espero que no llegue ese momento, espero estar equivocado, pero lamentablemente de un buen tiempo a esta parte he venido teniendo razón. Bueno, hemos cambiado un poco el tema y me alegra a economía. Háblame, me has dicho un poco el diagnóstico más o menos por lo que he ido entendiendo. Desconozco mucho la coyuntura de Bolivia, pero para eso estás aquí para explicarme. A ver si me pudieras explicar un poco cuál pudiera ser la solución a medio a largo plazo y si crees que hay voluntad política detrás, porque no veo yo a Evo muy por la labor, sinceramente. No, en absoluto. Bueno, vamos, son varias cosas. Exactamente de dónde podría partir es un poco difícil, pero hablemos un poco de la Constitución, etcétera, que aprobamos alrededor del año 2009, si no me equivoco. Ya el tema de fechas ya no es lo más fácil del mundo, porque con tantas reformas y decretos, y etcétera, que ha habido en los últimos 10 años en el país, es sumamente complejo explicarlo. Pero si tuviera que remitirme al momento cero, digamos, sobre los problemas que se han ido generando en el país, tendría que ser con la aprobación de la famosa Constitución Plurinacional. A partir del momento en que se, entre comillas, refunda el país y se empiezan a conocer conceptos radicalmente nuevos, etcétera, pero es el momento en el que fundamentalmente se borra el esquema de república en el país. ¿Sí? En que se borran el Estado de Derecho, en el que empieza a verticalizarse la institucionalidad del país. Es decir, en que el momento en el que se empieza a formar una autocracia, básicamente, en el país, en el que el gobernante, en el que un país en el que se hace lo que dice el gobernante y no lo que diga la ley, no lo que diga el Poder Judicial, etc. Básicamente eso. Se hicieron en ese sentido varias reformas estructurales, entre otras, copiadas de, por ejemplo, España. Y me refiero concretamente a, por ejemplo, las comunidades autónomas. Hemos copiado casi perfectamente lo que son las comunidades autónomas en España con lo que son las autonomías departamentales. Hay varias otras autonomías, pero esas son las fundamentales. Cuya idea, lógicamente, era la de descentralizar el país. Pero lo curioso es que ya había habido un proceso de descentralización del país mucho más agresivo, mucho más interesante, mucho más práctico en todo caso, justamente a mediados de los 90, con la llamada participación popular. Lo que se hizo fue municipalizar el país, es decir, en vez de pasar del nivel del gobierno central a un intermedio con las autonomías departamentales, se pasó directo a uno mucho más cercano a la gente y a la ciudadanía con las autonomías municipales, si tú quieres. Y así fue que se municipalizó el país y al mismo tiempo llevó el poder lo más cerca posible a los ciudadanos, ¿sí? Fue básicamente eso lo que sucedió, y la gran paradoja fue que con las autonomías departamentales se volvió o significó un proceso de reconcentración del poder. ¿Sí? Se echó para atrás todas las reformas que se había tenido durante los 90. Eso por un lado. Y por el otro, coincidió esta nueva estructura de administración pública territorial y con la nueva constitución, etcétera, coincidió con la cotización extraordinaria al alza de las materias primas. Vamos, paradójicamente, la gran generalidad de países, por no decir todos, de América Latina, no dependieron o no dependen típicamente de los impuestos que les cobran a sus ciudadanos, sino de las rentas ricardianas o de las rentas de las materias primas que exporta. Bolivia exporta fundamentalmente gas y lo exporta al Brasil. Pero de un tiempo a esta parte, la advertencia fue que toda esa renta del gas que tuvo el Estado le ha permitido a crecer cada vez más, a mayor capacidad de gasto, mayor capacidad de crecimiento y mayor número de atribuciones y competencias va teniendo sobre la economía, y al mismo tiempo menor libertad económica, menor posibilidad para la gente para poder solucionar sus propios problemas,
menores posibilidades de emprender, menores posibilidades de generar riqueza legítima de largo plazo. Entonces, este conjunto de factores han terminado hipertrofiando la estructura burocrática del país y han eliminado casi toda posibilidad de generar riqueza emprendiendo o identificando oportunidades de solución de problemas auténticas, y básicamente el Estado lo ha venido haciendo todo. Ha creado empresas públicas de todo tipo, de todo color. Ninguna ha terminado generando realmente rentabilidad. Muchas, si no todas, no tienen balances publicados, o si son publicados son difícilmente de confiar. Son difíciles de confiar, mejor dicho. Y como decía, todo este conjunto de factores ha terminado haciendo de Bolivia, en términos económicos, y lo digo y aquí ahora, una burbuja de proporciones siderales. Entonces, si no hay ajustes para empezar, y si no hay además reformas estructurales, pues me temo que podríamos terminar en episodios similares a los que he mencionado, los del 52, 56, o a los de 83, 85. Vamos, lo que vengo diciendo es que hay que tener cuidado porque todos los errores que se vienen cometiendo, errores cualitativos de inversión, se han cometido durante toda la etapa de ese auge básicamente ficticio que hemos tenido en los últimos 10, 12, 13 años. Entonces la pregunta que me viene a la mente, quizás es un poco cruda, es ¿qué le falta a Bolivia quizás para tomarlo el camino de Venezuela? ¿Ves al país yendo hacia esos derroteros que se está comprobando que el socialismo in extremis nos lleva a eso? ¿O por contra crees, porque yo qué sé, ayer ganó, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, y uno parece que te puede gustar más o menos el personaje, pero que el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica se está desmoronando? Entonces la pregunta es, ¿qué camino crees que tomará Bolivia? Como igual que sufrían algunos argentinos ante la incertidumbre que qué pasaría después de Kirchner, ¿cómo ves un poco mirando ya para el futuro para Bolivia? ¿Cuál será el camino que crees que va a tomar? Yo nunca me he atrevido a decir, porque es realmente un caso extraordinario, nunca me he atrevido a decir que Bolivia puede terminar como Venezuela. Yo creo que va a terminar más como Argentina. Sin embargo, el problema está en que no hay ninguna garantía para que así no sea, no hay ninguna garantía para que Bolivia no se convierta en Venezuela. Ese es el problema. Yo no digo Bolivia se va a convertir en Venezuela mañana, pero no hay ninguna garantía para que eso no suceda. Ese es realmente el problema. La institucionalidad democrática del país se ha venido deteriorando tanto, sobre todo en los últimos 2 años, que existe la posibilidad. Tal vez no es lo más probable ahora mismo, pero que existe la posibilidad, sí. Entonces hay que prepararse en todo sentido, hay que prepararse para todo lo que pueda suceder. No siempre lo más fácil, no siempre lo más barato, lo más cómodo, ni lo más plausible, ni más fácil de hacer, etcétera, pero hay que estar preparado de una u otra forma. Pero insisto en decir... Cuando dices preparado, ¿a qué te refieres? Ponme un ejemplo. Hay muchas cosas. Por ejemplo, puede ser en el plano personal, puede ser en el plano empresarial o en el plano, o en el plano familiar incluso. Se pueden empezar a establecer estrategias de preservación patrimonial justamente, pero a partir de ahora. Y lo mínimo que puedo hacer, lo mínimo que puedo decirle a la gente es que trate de reducir lo más que pueda la deuda. A pesar de que hay mucha gente que trata de jugar con la posibilidad de hacerse millonario prácticamente de la noche a la mañana jugando con esquemas de moneda local, es decir, con créditos obtenidos en moneda local para luego comprar moneda extranjera y luego que la inflación sea la que pague la deuda y luego comprar activos infravalorados por el mercado en el mejor momento posible, etc. Son muchas cosas las que se puede hacer, pero yo lo mínimo que puedo hacer es reduzcan la deuda que tengan, cual sea, lo más posible. Eso por un lugar. Esa es una regla, pues, para las finanzas personales, para las finanzas de la empresa o para el país. Ahora mismo, como ha habido tanto crédito artificialmente barato durante tanto tiempo en el país, que la gente está sobreendeudada, está más endeudada de lo que realmente cree, porque muchas cosas van a caer de valor, fundamentalmente no necesariamente de precio, pero sí de valor, en el momento en el que no puedan saldar sus deudas y tratan de vender los juguetes, básicamente, que se ha comprado durante el auge ficticio, pues va a ser muy difícil de venderlos para poder seguir honrando el pasivo, que sigue siendo el mismo, en el banco.
Ese es básicamente el gran problema, para no complicarlo. Y lo otro simplemente, para quienes realmente puedan y tengan un patrimonio considerable, pues establecer una estructura acorde a sus necesidades en jurisdicciones offshore para tratar de además, a partir de esa estructura, invertir a largo plazo en aquello que sea lo que entienden. Bueno, hasta ahora hemos hablado un poco de tu trabajo, de la gestión de activos y demás, también de la coyuntura económica y política de Bolivia. Y me gustaría hablar de uno de los temas que más me gusta, que digamos que es de la persona, del boliviano en este caso, o del argentino, o del español, de donde sea de lo que yo entrevisto. Al final todos tenemos sistemas políticos o culturales que legitimamos digamos, con nuestras acciones como ciudadanos. Entonces la pregunta es, ¿en qué crees que debe cambiar el boliviano medio en algunos dogmas, en algunas preconcepciones o en las ideas que tú crees que son malas que puedan tener en la cabeza para, digamos, no sé, salir un poco de ese mantra de que el Estado tiene que ser expansivo y de que, digamos, preservar tu propio capital, no sé cómo decírtelo, que el emperador está desnudo. Danos esa píldora para que el boliviano medio pues, se pueda dar cuenta de X cosas. Bueno, no sé si necesariamente al boliviano medio, porque yo de repente termino hablando con un lenguaje un poco complicado, técnico, muy economicista de repente. Yo no soy muy economista, sino que me gusta abarcar varios campos, sobre todo de las ciencias sociales, etcétera, pero creo que ahora mismo no me atrevo a decir qué exactamente, o al menos no ahora, para el largo plazo, por decir algo, de aquí a 30 años, pero sí de aquí a 2 años de repente, es que cuide la complacencia, que se cuide de ser demasiado complaciente respecto de lo que está sucediendo, que no se confíe de lo que está viendo, que no se confíe de la coyuntura. ¿A qué me refiero? Esto yo lo grafico con una frase tan famosa como desafortunada de uno de los hombres de la política de este país más conocidos que ha habido, que fue Víctor Paz Estenssoro. Cuando sucedió esto de la hiperinflación en el 85 o alrededor del año 85, él dijo, no se preocupen por nada. Que fue él, por cierto, bajo su gobierno, el que solucionó el problema de la hiperinflación. Pero lo que dijo fue, en este país suele suceder de todo, pero al mismo tiempo nunca termina sucediendo nada. Y la gente entonces le creyó, y hasta el día de hoy, más de 30 años más tarde, sigue repitiendo esa frase como diciendo, bueno, algo va a suceder, algo va a invertir el gobierno, alguien va a venir, va a haber un golpe de Estado y nos va a salvar. No sé qué va a suceder, pero yo voy a salir bien de esto sin mover un solo dedo y punto. Pues yo creo que esa es la actitud más peligrosa que uno puede adoptar ahora mismo, que los riesgos en términos generales se van incrementando al punto de que se pueden terminar convirtiendo en factores, se puede terminar convirtiendo en algo realmente inasumible y algo de lo que nos podríamos arrepentir. Puedo estar equivocado y espero estar equivocado, pero como decía e insisto, lamentablemente he venido teniendo razón con cierto tiempo ya sobre este asunto y tratando de espantar a todo el mundo y hablando con mucho pesimismo y que sí, hay un lado muy positivo de todo esto, por supuesto, si quiero podemos conversar, pero si pudiera decir solamente una cosa, no seas complaciente, no te confíes respecto a lo que está sucediendo, lo que podría pasar o dejar de pasar en el futuro. Simplemente, mucha cautela, nada más. Bueno, si te parece, por un rato salgamos de este pesimismo y esta oscuridad y háblame un poco de la parte positiva. Creo que querías añadir algo. Entiendo que tienes algunas propuestas para, digamos, los oyentes o los ciudadanos medios. ¿Por dónde lo quieres llevar? A ver. Sí, vamos, esto me refiero a que, los que saben de crisis en términos generales pueden ser crisis personales o crisis económicas generalizadas, etcétera. Quienes saben y han estudiado estos episodios que terminan siendo comunes en países como este, con una institucionalidad tan débil, pues se acercan los mejores momentos para invertir legítimamente, ¿no? Se acercan los mejores para aprovechar el momento en el que todo el mundo empieza a deshacerse de activos de los que de repente no debería deshacerse o que de repente terminan teniendo más valor de lo que creen, o que no es necesario deshacerse simplemente. Entonces, hay gente que se termina deshaciendo, se asusta demasiado respecto a lo que pueda suceder y termina vendiendo activos de gran valor
muy por debajo de lo que el mercado en términos generales valoraría. Entonces, ese es el momento ideal para invertir, comprar esa clase de activos y esperar a que recupere el valor a largo plazo. Básicamente es eso. Las mejores oportunidades de inversión siempre han sido en las peores crisis. Hay varias citas que yo tengo de varios inversores que yo he venido investigando y estudiando y conociendo a través del tiempo. Vamos, como Ray Dalio, como Jim Rogers, como Baron Rothschild, etcétera, que tiene muy claro este aspecto y que lo explican de esa forma. Vamos, hay que esperar el mejor momento para invertir y ese no es necesariamente cuando hay una euforia generalizada en el mercado o en la economía, sino exactamente al revés. Solamente que hay que saber esperar y hay que haber sabido ahorrar mientras todo el mundo se endeudaba y gastaba a lo loco. Pues quienes han sabido hacer las mejores cosas durante el auge ficticio no son justamente los que se han dejado llevar por las apariencias. Tan sencillo como eso. Bueno, Mauricio, me gusta esta reflexión y si te parece un poco para entrar en la última parte ya de la entrevista, siguiendo con esta idea de pensar a lo contrario, ¿no? De que cuando el mercado va arriba no hay que comprar, sino que hay que vender y cuando está barato, pues comprar cuando uno está barato. Hablo un poco siguiendo en esta línea las propuestas y un poco es el leitmotiv, el tema en común de la mayoría de entrevistados que aquí tengo, es que, digamos, la filosofía que subyace todo lo que tú haces o lo que piensas sería el liberalismo, la escuela austríaca y demás. Entonces, la pregunta es, ¿por qué te interesa, digamos, desde cuánto estas ideas y sobre todo, qué es lo que puede aportar a tu país o a Latinoamérica o al mundo en general? ¿Por qué digamos... Danos esa píldora, ¿por qué estas ideas no terminan de calar? A ver cómo lo ves. ¿Por qué el liberalismo no termina de calar y por qué no termina siendo más extendido y más popular, etcétera? Muy buena pregunta. Yo creo porque es mucho más fácil recurrir básicamente al engaño, al robo, a la estafa, etcétera. Es mucho más fácil recurrir a esos métodos para enriquecerse de inmediato y a corto plazo. Vamos, que es totalmente contrario a lo que yo he venido hablando los últimos minutos, ¿no? El liberalismo básicamente lo que hace es decirte que las cosas, a pesar de todo, a pesar de que requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, etcétera, siempre van a ser mejor. Cuando tú eres responsable de ti mismo y de tus propios actos y sabes asumirlos, además, pues las cosas siempre van a salir mejor que de cualquier otra forma, ¿sí? No hay ningún secreto en la vida, no hay atajos, no hay absolutamente nada. Vamos, tengo 35 años nada más, pero puedo preciarme de decir que algo de la vida sé en términos generales, al menos luego de haber estudiado, al menos, etcétera, ¿no? Y también por propia experiencia. Si uno se da cuenta, pues no hay ningún atajo, insisto en decirlo, no hay ningún atajo y uno tiene que ser responsable de sus propios actos y mucho peor, mucho más interesante aún es darse cuenta que uno no es víctima de la vida, que uno no es pobre o rico porque la vida así lo determinó, sino que si uno se da cuenta es por decisión propia. Uno puede cambiar su situación si así lo decide, no de manera inmediata, pero sí, si piensa a largo plazo y hace las cosas de manera correcta. Esa es básicamente mi filosofía de vida, son los valores y convicciones bajo los cuales he crecido y se me ha formado y yo al mismo tiempo me he seguido formando. Y pues no hay nada mejor que al mismo tiempo que saber que no hay nada más pleno que ser libre. Al mismo tiempo puede ser una tautología de repente, pero la plenitud como persona se la da la filosofía de vida que puede tener uno con el liberalismo. Todo el edificio teórico, todo el herramental teórico para interpretar la realidad y asumirla de la mejor manera posible, solamente está en el liberalismo. Llámese el liberalismo clásico, libertarismo, individualismo, vamos, naturalismo, el nombre que uno le quiera poner. No hay otra forma. Uno nace, uno viene solo a la vida de repente con la ayuda de su entorno más inmediato, pero uno se termina yendo solo también de esta vida y pues tiene que dejar lo mejor posible como individuo y no por las condiciones que uno le impongan, insisto en decir, no por el aspecto que uno tenga, por las orientaciones que uno tenga, los gustos, etc. Uno crea su propio futuro y si puede ayudar a los demás, sobre todo a los de su entorno inmediato, pues qué mejor que haciéndolo de manera legítima.
Bueno, muy bien, te quedó casi poética esta última aportación. La verdad que me resuenan tus palabras. Lo que pasa es que mientras las escuchaba me venía a la mente a veces la crítica que uno suele recibir, ¿no? Que dicen que esto suena muy bien, lo que pasa es que no todo el mundo puede tener acceso o que esto suena muy fácil, por la realidad no es así. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira ante eso? ¿Es realmente imposible, digamos, ir escalando clases sociales en Bolivia o quizás son personas que realmente no han interiorizado estas palabras que tú estabas diciendo? Sí, vamos, tiene mucho que ver esto el plano político, vamos. Hay muchos políticos que le dicen a la gente, desde su posición demagógica, por supuesto, le venden una idea de que puede conseguir las cosas antes y de manera más fácil que haciéndolo de manera individual y emprendiendo y tratando de solucionar uno mismo sus propios problemas. Les dicen que pueden ser más ricos, que pueden conseguir cosas más baratas y más fáciles, etcétera, y la gente simplemente cae. Pueden conseguir una casa más barata, un departamento más barato, un auto 0 kilómetros más barato o incluso regalado, etcétera. Y esto termina generando una dinámica muy perversa que algunos especialistas aquí en Bolivia, sobre todo, han acordado en llamar, espontáneamente, por supuesto, han acordado en llamar el rentismo o la persecución de rentas, justamente, ¿no? Que en vez de dedicar su esfuerzo, su capacidad creativa o identificación de oportunidades o su capacidad empresarial innata, como diría alguien como Israel Kirchner o Huerta de Soto, etcétera, en vez de dedicarla al emprendimiento, a la solución de los problemas de los demás, a cambio de un legítimo beneficio, pues utilice esa creatividad y ese esfuerzo, esa energía en asociarse con otras personas para arrancarle los recursos que el Estado concentra. Es eso, básicamente. En vez de dedicarlos a crear, a innovar, a solucionar problemas de gente que ni siquiera conoce, insisto, a cambio de un legítimo beneficio, pues siempre es mucho más fácil arrancárselos al Estado. Y además, sobre todo cuando un político dice que es eso lo legítimo, que solamente por su condición o por su apellido o por su aspecto físico, las cosas simplemente le pertenecen, que alguien alguna vez se las habría quitado y que lo justo es que sea de ellos. Vamos, estoy hablando de la redistribución de la riqueza con cualquier argumento que por supuesto siempre va a ser errado. Pues es ese básicamente el problema. Se termina generando una dinámica perversa que no se llama otra cosa más que demagogia por parte de los políticos y al mismo tiempo una dinámica perversa de los grupos corporativos de poder para arrancarle los recursos al Estado que concentra. De una u otra forma, ya sea por venta de materias primas o por impuestos. Entonces ya la última pregunta de este bloque, me estás diciendo que muchas de las personas que, digamos, se posicionan como anticapitalistas se quejan en contra de algo que no es capitalismo. O sea, ¿sería un poco el resumen de lo que has dicho? Sí, básicamente. Vamos a ver, hay grupos corporativos de poder, llámense campesinos, llámense empresarios, llámense lo que tú quieras, llámense indígenas incluso. A los políticos les dicen, esto les pertenece, pero yo voy a decidir en qué medida les pertenece y cuándo además yo se lo reparto. Entonces ahí se genera una dinámica una dinámica perversa entre los empresarios mercantilistas que están buscando privilegios del poder, no necesariamente recursos, pero sí privilegios. Hay otros grupos corporativos de poder que están buscando dinero propiamente, no necesariamente privilegios. Y así se termina generando una dinámica sumamente perversa que de capitalismo no tiene absolutamente nada, sino de mercantilismo puro y duro, más característico de los siglos XV, XVI y XVII de repente. Aquí capitalismo no es simplemente enriquecerse de la noche a la mañana porque sí, sino que el capitalismo tiene una estructura ética fundamentalmente que persigue, sí, la posibilidad de generar riqueza, pero a cambio de un legítimo beneficio, respetando contratos, operando por encima de la mesa y no por debajo de ella, respetando la ley, respetando al prójimo, no utilizando la violencia para conseguir recursos, etc. Se trata básicamente de eso.
Bueno, Mauricio, muy interesante. Aparte, me gusta más o menos terminar hablando de ética, ¿no? Porque al final todo se reduce a eso. Y para terminar, normalmente terminamos las entrevistas como empezaron, que es en tu figura, que es digamos, alguien que pudiera venir de un perfil similar al tuyo, que le guste la economía o que le guste la gestión de capitales, estudiar y demás. ¿Qué consejo le darías? Decías que llevas poco tiempo, pues tenemos una edad similar, 35 años, pero estoy seguro que muchas cosas has aprendido. ¿Qué consejo darías a alguien que viene, que está o que quiere entrar en un perfil similar al tuyo? Primero que tenga espíritu crítico, absolutamente. Espíritu crítico al momento en que vaya a estudiar, espíritu crítico sobre las noticias que escucha, las noticias que lee, los liberales que le hablan, los socialistas que le hablan, que siempre tenga espíritu crítico y que forme su propia estructura mental para poder interpretar la realidad. Nadie más lo va a hacer por él y al mismo tiempo tiene que saber que tiene que hacerlo con humildad porque muchas veces puede equivocarse, pero tiene que ser muy estricto, tiene que estudiar mucho, tiene que interesarse, tiene que tratar a los demás con respeto. En cuanto empiece a discutir sobre las ideas, tiene que respetar las ideas de los demás por más que estén equivocados, aceptando, insisto, que puede que esté equivocado, pero hacer las cosas siempre con ética, con principios, con valores y convicciones, y todo va a salir bien, con espíritu crítico siempre. Bueno, había dicho que era la última, pero he visto aquí tenía algo apuntado. Voy a hacer algo un poco off topic que normalmente no hago. He visto también por ahí que no solo eres economista y demás, sino que también eres un rockero y que tocas la guitarra. Sí. Sí. Háblame si quieres un poco de eso, porque también a veces uno parece que solo tiene la visión académica y hemos hablado de cosas muy lúgubres. No sé, un poco cómo haces esto de la música también para salir un poco digamos, esta presión del estrés del día a día o de poner las noticias y estar un poco de mala leche. Y bueno, sí, hay muchas cosas. Claro, no me dedico, aunque eso parezca de repente por las redes, etcétera, no me dedico únicamente a la economía y no únicamente al liberalismo, etcétera, sino que me gustan muchas otras cosas. El fútbol, el deporte, me gusta ir al campo, de repente soy muy activo. Pero sí, como mencionabas también, una de las cosas que más me gusta hacer es hacer música y sobre todo tocar la guitarra y sobre todo la guitarra eléctrica. Me gusta mucho la música instrumental. Cuando tenía 17 años tenía un problema. No sabía si dedicarme a este tipo de cosas de las que hemos hablado, a largo plazo, por supuesto. Tal vez lo tomé demasiado en serio o dedicarme a la música. Eventualmente me di cuenta que podía hacer las dos tranquilamente, pero lo tomé demasiado en serio y estudié muchísimo la economía. Prácticamente terminé haciendo una segunda carrera y paralela a la que había estudiado, donde se estudia solamente keynesianismo o economía mainstream o lo típico convencional. Pero cuando recuperé la idea de que podía seguir haciendo música, etcétera, tenía 17 años, entre los 17 y 21 de repente tenía un conflicto interno muy complicado porque yo quería hacer música. A los 17 dije, voy a estudiar economía. Pero algo que no puedo dejar de lado es aunque sea 5 minutos, tocar la guitarra prácticamente todos los días. Y busco ávidamente nueva música todo el tiempo, sobre todo instrumental, y mejor si tiene una buena guitarra, y siempre rock, puede ser progresivo, vamos, de todos los géneros. Me gusta mucho el blues, rock, me gusta, vamos, de todo. Y no puedo dejar de seguir como buen fanático a los grandes rockeros de siempre, a los nuevos también. Comparto mucha música todo el tiempo con algunos amigos, etcétera. Y ya termina siendo un gran hobby. Incluso tengo un muy buen amigo mío que se está dedicando a la construcción de cero, desde la madera cruda, a construir guitarras eléctricas o incluso acústicas también, y para mí es una fantasía el solo hablar de cosas incluso más raras que el liberalismo o la economía, de hablar solamente del tipo de madera que tiene una guitarra, o el mástil, o el sonido, qué pickups tiene que tener, el amplificador, etcétera. ¿Ves? Para mí no paro. Si tocamos ese tema, de repente necesitamos otra hora y media fácilmente solamente para empezar a hablar del tema. Así que, pues sí, exactamente. Me gusta mucho la música y sobre todo la guitarra eléctrica. Y la toco desde que tenía alrededor de 10 años, así que ya sabrás tú. Bueno, si acaso la próxima charla que tengamos la podemos enfocar sobre otro tema o hacemos algún tipo de concierto online o algo así. Bueno, me gusta también esa parte humana porque al final todos somos humanos y
y tenemos pasiones y cosas que se relacionan con el corazón y la emoción. Pues no sé, Mauricio, yo la verdad que se me han terminado las preguntas y se me ha pasado el tiempo súper rápido. No sé si quieres añadir algo. No, simplemente eso, que la gente tiene que hacer las cosas con espíritu crítico y ser muy humilde y estar dispuesto a escuchar a los demás con la posibilidad de que uno esté siempre equivocado. Tan sencillo como eso, que no sea arrogante y que tenga perspectiva de largo plazo, algo que no había dicho. Siempre perspectiva de largo plazo en lo posible. Y pues nada, ha sido un gusto, Ignasi, haber recibido tu invitación y haber charlado contigo. Espero que se repita por este u otro medio y a la expectativa siempre. Gracias Mauricio, gracias por los consejos, porque la verdad que has dicho ahora mismo una frase corta, pero para eso ya es toda una lección de vida. Pues gracias otra vez por estar aquí, gracias a vosotros por estar cada uno en vuestra casa, no sé si estáis corriendo, tocando la guitarra o lo que sea, pero esperamos que os haya resultado interesante esta charla, darle al like, a suscribir y a todo eso y nada, nos vemos en la próxima. Gracias por todo, Mauricio. Encantado, un gusto y gracias a ti. Chao.